Hoy vamos a tener la parte número 144 de Preparando Gobierno Mundial. Sí, tiene que ver con lo que veis aquí a mi lado. El domingo, el clima, la tierra, Laudato Si, y algo que se va a celebrar pronto, muy pronto. Ya lo hemos venido tratando y cuando se produzca lo vamos a tratar más. Tiene que ver con la COP26. Pero antes se están haciendo unos arreglos. Vamos a ver en qué consisten. Y vamos a recordar algo, una vieja encíclica papal. Sí, no de este papa ni del anterior, sino de Juan Pablo II, al que llaman San Juan Pablo II desde hace ya un buen tiempo. Vamos a ver en qué consiste todo esto, porque no vamos a quedarnos indiferentes, seguro. Pues bien, la portada ya prácticamente nos lo está diciendo todo. El mundo en llamas, no solo por incendios, pero sí a través del cambio climático, de lo que nos están diciendo por todos lados, de tantas desgracias. Y evidentemente con todos estos temas va la encíclica Laudato Si del Papa, superadjuntada, que no puede faltar, y con un propósito, ya lo sabéis, en 7 años más se va a dar el final de ese proceso, con lo que eso va a conllevar. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver cómo el ecumenismo sigue trabajando de lleno, también para Laudato Si, aunque no se nos diga directamente, pero sí, trabajando también para Laudato Si. Vamos a ver hoy cómo muchas iglesias están confederadas para conseguir también unos fines, unos propósitos para el bien común del mundo. Y cómo no, no podemos obviar el fin, el objetivo de Laudato Si y de todo lo que se está moviendo al respecto. Sí, tiene que ver con la imposición del domingo, como día de reposo universal como antaño. Pero antes de nada ya vamos directamente a por esto, cambio climático, domingo. Mirad bien. Iglesias Unidas en Bretaña, Irlanda, bajo el título Involúcrate con el Domingo del Clima. Ya veis cómo hacen un mapa mundi, que es un corazón, no es una esfera, sino un corazón y, cómo no, una cruz puesta allí. ¿En qué consiste esto? Es una noticia reciente, ya veis, del 9 de agosto, aunque ya hace tiempo que se viene trabajando. Únase al servicio dominical sobre el clima de las naciones el 5 de septiembre de 2021 y realice un servicio centrado en el clima en su propia iglesia cualquier domingo antes de esta fecha. Servicio Dominical Climático de las Naciones. Únase a los cristianos de Gran Bretaña e Irlanda para orar por las conversaciones sobre el clima de Glasgow y presentar nuestros compromisos climáticos al gobierno. Fijaos que no solo se trata de cristianos que se reúnan para orar, para que vayan bien esas conversaciones y los políticos hagan algo por solucionar toda esta cuestión climática, sino que además ellos van a presentar sus compromisos al gobierno. El 5 de septiembre nos reuniremos para rezar y presentar nuestras promesas al gobierno. No solo son compromisos así en base a algo, no, además promesa directamente. Será un momento para compartir la adoración, celebrar lo que están haciendo las iglesias y comprometernos a seguir adelante con la acción. El servicio se transmitirá en vivo desde la Catedral de Glasgow, en el corazón de la ciudad, donde se llevarán a cabo las conversaciones sobre el clima de la ONU en noviembre, con contribuciones de cristianos de todas las naciones. Y cuidado, porque esto no va solo de catolicismo ni mucho menos, va de protestantismo. Y de anglicanismo, sí, también. Mirad. Únete a nosotros. Compartiremos música y vídeos inspiradores a partir de las 3:30 y el servicio en sí comenzará a las 4. Usted y su iglesia son bienvenidos. Regístrese ahora para recibir todos los detalles para unirse en línea. Si desea recibir información sobre cómo unirse en Glasgow, si las regulaciones de COVID lo permiten y las entradas están disponibles, envíe un correo electrónico. Por tanto, puede ser presencial, quizás, o puede ser a nivel telemático. Celebre un servicio de Domingo del Clima.
Hay recursos gratuitos disponibles que se adaptan a todas las tradiciones y estilos de adoración. Interesante, ¿eh? Se adapta a todo aquí, tradiciones y estilos de adoración, da igual, no importan. No hay una forma concreta para ellos, todo es bueno para Dios. Pues venga, pa'lante, esto va así. Durante su domingo del clima local, se invita a las iglesias a hacer una o más de estas tres cosas. 1. Adoración. Realice un servicio centrado en el clima, para explorar la base teológica y científica del cuidado de la creación y la acción sobre el clima, para orar y comprometerse con la acción. Impresionante, ¿eh? O sea, ya deben hacer un servicio, o sea, ¿qué? Una predicación, un culto de adoración centrado en el clima. Mostrar su base bíblica, teológica y científica para cuidar la creación y el clima. Interesante, ¿eh? Ya tienen un guión a seguir, vamos. 2. Comprometerse. Hacer un compromiso como comunidad de la Iglesia local de tomar medidas a largo plazo para reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, las iglesias se deberán ceñir también a esas emisiones de gases de efecto invernadero. Tienen que hacer cambios en sus locales, cómo no, y en su forma de hacer y proceder. 3. Hable. Únase a otras iglesias y a la sociedad en general, agregando su nombre a un llamado común para que el gobierno del Reino Unido tome medidas mucho más audaces sobre el cambio climático en este país antes de la COP26 y fortalezca su credibilidad para llevar a la comunidad internacional a adoptar un cambio radical en la acción en la COP26. La culminación de la campaña será un evento nacional del Domingo del Clima, el domingo 5 de septiembre de 2021, para compartir los compromisos de la Iglesia y orar por una acción audaz y un liderazgo valiente en la COP26. Por tanto, sí, deben hacer algo, deben moverse, pueden unirse a otras iglesias, ecumenismo, claro, pero no solo a eso, sino también a la sociedad en general. Por tanto, es un ecumenismo interreligioso y con ateos y con lo que haga falta, da igual, todos juntos para esto. Un llamado común para que el gobierno del Reino Unido pues reaccione, pero todo esto antes de la COP26, para que en la COP26 el gobierno pues tome las medidas que les han dicho, que les han propuesto, que les han prometido también. El Domingo del Clima ha sido organizado por iglesias juntas en Gran Bretaña e Irlanda, CTBI, con el apoyo de organizaciones benéficas como CAFOD, Christian Aid, Terfund, Arrocha UC y Operation Noah. Ya veis, son unos cuantos los que están puestos en esto, ¿eh? No son uno o dos, son organizaciones benéficas y hay unas cuantas, ya veis. Registrarse. Para registrarse, visite el sitio web de esto, claro, no falla. Más información, obtenga más información sobre la iniciativa, leyendo en tal lugar, en tal otro, etcétera, etcétera. Organizadores. El Domingo del Clima está siendo organizado por la Red de Asuntos Ambientales de CTBI. Esto reúne las pistas ambientales de las principales denominaciones, algunas órdenes cristianas y las agencias cristianas de medio ambiente, ayuda y desarrollo. Las organizaciones miembros que han dado su respaldo formal a la iniciativa incluyen los que hemos leído antes, y aún hay más, ya lo veis. Hay de todo aquí, ¿eh? No solo son organizaciones como las que hemos visto, sino también a nivel denominacional. Fijaos, Eco Congregation Scotland, Green Christian, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Metodista, la Unión Bautista de Gran Bretaña, la Unión Bautista de Gales, la Iglesia Reformada Unida, la Iglesia de Escocia, Citún, que son iglesias juntas en Gales, la Unión de Independientes de Gales y la Iglesia en Gales. No son pocos, ¿eh? Esos son muchos miembros, muchas personas. Comentarios. El director ejecutivo de Arrocha UK, Andy Atkins, y presidente de la coalición, dijo, y ahora vamos a ver una serie de declaraciones. Con la aceleración de la crisis climática y el Reino Unido como anfitrión de las conversaciones sobre el clima de la COP26 en noviembre de 2021 en Glasgow, creemos que ha llegado el momento de que todas las iglesias en el Reino Unido oren y actúen sobre la crisis climática, como lo hemos hecho en respuesta a la pandemia de COVID-19. Fijaos,
COVID-19, cambio climático, todo va de la mano, todos deben ir juntos, orar por lo mismo. Qué cosas, ¿eh? Nuestra visión es dejar un legado duradero de miles de iglesias del Reino Unido mejor equipadas para abordar este problema crítico como parte de su discipulado y misión normales, y hacer una contribución muy significativa a los esfuerzos de la sociedad civil para asegurar una acción nacional e internacional adecuada en la conferencia COP26. Fijaos que esto ya debe formar parte del discipulado y misión normales de cada iglesia de esas. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. La directora de Defensa Global de Terfone, la doctora Ruth Valerio, autora de un libro que veis por aquí, pues dice: la crisis actual ha cambiado la forma en que vemos el mundo. Nos ha recordado la fragilidad de la vida, ha expuesto la brecha entre ricos y pobres y ha revelado el daño que hemos hecho a la creación en general. Pero también nos ha ayudado a amar a nuestro prójimo y ha unido a las comunidades. El Domingo del Clima es una gran oportunidad para responder a estos cambios sociales, hacer una pausa y volver a imaginar cómo podría ser la vida, comprometernos a vivir de manera diferente nosotros mismos y pedir al Gobierno del Reino Unido que reconstruya nuestra economía de una manera que aborde la emergencia climática y construya un mundo mejor para todos. Desde luego, estas frases las dice el Papa y te lo crees. Te crees que son de él, porque el mensaje, ya veis, es exactamente el mismo. Da que pensar, ¿eh? Cuando ves que van saliendo declaraciones de personas de iglesias distintas y que todos tienen esa misma línea en común de pensamiento. Se está moviendo algo a unos niveles que mucha gente ni se está imaginando en este mundo. Todo esto no se hace solo ni de un día para otro, esto lleva una labor por detrás tremenda. Y está funcionando, ¿eh? Vaya que se está funcionando. No sé si os estáis fijando que es el Domingo del Clima. Domingo del Clima. ¿Y domingo qué significa? Ya sabéis, era el Día del Sol. Curioso. Curioso que el tema del clima esté ahora asociándose para buscar una solución al Domingo del Clima. O sea, el Día del Sol del Clima sería. Bueno, lo interesante es que recordemos que hay una plaga de las 7 finales que dice que el sol va a quemar. Pues, y va a quemar, curiosamente, a los que tengan la marca de la bestia, a los que estén asociados de lleno al reposo dominical y hayan pisoteado el sábado. Qué curioso, ¿eh? Parece que Satanás juega con ese nombre para imponer lo suyo en su día de la adoración que él quiere, en un día en concreto de la semana, en el primero, y mira, el Señor le va a girar la tortilla y de qué modo al fin de los días. Y ya no falta tanto para eso, ¿eh? El obispo de Salisbury, el reverendo Nicholas Holtam, obispo responsable del medio ambiente de la Iglesia de Inglaterra, dijo: aunque nuestro enfoque se ha desplazado del cambio climático en los últimos meses por los desafíos de responder al COVID-19, la crisis climática no ha desaparecido. Y el mayo más seco desde que comenzaron los registros es un recordatorio oportuno de esto. El Domingo del Clima será un recurso brillante para ayudar a las parroquias de la Iglesia de Inglaterra a comprender y responder a la crisis climática. A medida que trabajamos en las acciones que debemos tomar para reducir nuestras emisiones de carbono cada año, para alcanzar emisiones netas cero para el 2030, el Domingo del Clima motivará, alentará e inspirará a nuestras iglesias a continuar en este viaje. Es que ya parece de risa, ¿eh? En el 2030 precisamente quieren emisiones netas, cero. Bueno, pues en el 2030 habrá una serie de emisiones por todos lados que va a ser demasiado. Porque recordemos que en el último año caen las plagas y la última de ellas es Armagedón. Y entre el 30 y 31 habrá una de emisiones con bombas nucleares y lo que queráis, vaya petardos que se van a soltar, que ya os podéis imaginar qué emisiones netas cero van a conseguir. Pero qué curioso que Satanás esté buscando ese año, el de las plagas, el de que puede ser probablemente antes de las plagas
el momento de su aparición haciéndose pasar por Jesús, para que caigan ya todos los que deben caer, y allí esté buscando esto. En fin, desde luego sería la guinda del pastel que apareciese él y por un momento todo esto funcionará a las mil maravillas. Pero qué poco va a durar eso, ¿eh? Qué poco va a durar eso. Bueno, continuemos con alguna declaración más. El obispo de Salford, el obispo John Arnold, el obispo responsable del medio ambiente de los obispos católicos de Inglaterra y Gales, dijo: necesitamos reconocer el daño que estamos causando al medio ambiente y nuestra incapacidad para cuidar de nuestros hermanos y hermanas en nuestra casa común. En un mundo post-pandémico, el proyecto Climate Sunday es una excelente oportunidad para las parroquias católicas de Inglaterra y Gales, así como para nuestros hermanos y hermanas ecuménicos, para comprender la responsabilidad de sanar nuestro planeta y orar y actuar en respuesta al clima emergencia. Qué interesante, ¿eh? Aquí todo lo deben hacer ellos. Orar, sí, pero prácticamente el movimiento lo deben hacer todos ellos. ¿Y cuentan aquí con la venida del Señor en algún lugar? No, cuentan con el ecumenismo, eso sí. Mary Sweetland, presidenta de Eco Congregation Scotland, una organización benéfica ecuménica que apoya a 500 iglesias escocesas de todas las denominaciones en actividades ambientales, dijo: necesitamos actuar como cristianos que cuidamos de la creación de Dios, abordando la emergencia climática con urgencia ahora y para las generaciones futuras. Cuando damos la bienvenida a la COP26 a miles de personas de todo el mundo, en línea o en persona, todos podemos demostrar que estamos actuando y predicando con el ejemplo en nuestra propia Iglesia y en todo el Reino Unido. Todos compartimos una oportunidad única en el próximo año para un cambio transformador, tomando medidas prácticas para cambiar nuestro propio comportamiento y pidiendo a los gobiernos que acuerden una acción global cuando se reúnan en Glasgow. El Domingo del Clima ayuda a vincular esto directamente con nuestra vida espiritual, enfocando a las iglesias locales en el medio ambiente en adoración, oración y acción. Pues viendo ya todo este panorama, yo no me metería en ninguna iglesia que estuviera trabajando para esto, ni adventista ni no adventista, porque cualquiera que aplauda todo esto y vaya siguiendo esto, va de cabezas al ecumenismo, porque en vez de decir lo que hay detrás de esto, el por qué se provoca esto y con qué objetivo, sencillamente se aprecia que esto es así y que todos unidos podemos arreglarlo. Esa es la trampa satánica, llevar al ecumenismo en toda esta cuestión también, no solo con COVID-19, sobre todo con cambio climático. Y todo centrado en ¿qué día? El domingo. Una declaración más. La reverenda Judith Morris, secretaria general de la Unión Bautista de Gales, dijo: el Domingo del Clima es una oportunidad crucial para que todas las iglesias tomen las medidas necesarias para abordar uno de los problemas más urgentes y apremiantes que enfrenta nuestro planeta. Como administradores de la creación de Dios, es primordial que nos involucremos activamente con el cambio climático y nos comprometamos a proteger el futuro de las generaciones venideras. ¿Cuentan con la segunda venida de Jesús y que punto y final? Para nada, ¿eh? Necesitamos hacer cambios antes de que sea demasiado tarde y esperamos que esta iniciativa impulse a todos los cristianos de Gales a actuar. Imaginaos cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo. Todo lo tendrán a punto para que estas cosas se produzcan, teóricamente, claro. ¿Y qué van a pensar? ¿Qué va a suceder según ellos? Pues que va a empezar el comienzo del milenio tan largamente esperado, que todos unidos, juntitos, van a estar al lado de Jesús, entre comillas, para sencillamente 1000 años con generaciones una tras otra, vivan en un paraíso durante todo un milenio. Madre mía, lo que se llega a pensar por no estudiar bien la palabra de Dios. Cuánta falsa creencia está en todo este catolicismo, protestantismo, ortodoxo y todo lo que queráis.
tan mal orientado que va a llevar a tantos miles y miles, por no decir millones, a la perdición. Imaginad si es importante estudiar la Biblia por uno mismo y no por lo que le digan desde un púlpito en cualquier iglesia. El estudio es personal y con oración, y no dejarse programar por lo que le dicen a uno, sino comprobar si eso es así o no, como hicieron los bereanos. Bueno, aquí tenéis parte de su web, o su página, donde hablan de distintas cosas, que podéis ir entrando allí. Y en definitiva, todo esto, ya lo sabéis, preparándose para esa COP26 en noviembre de 2021. 1000 iglesias son las que están en juego con todo ello. 1000 iglesias. No son pocas, ¿eh? ¿Cuántas denominaciones puestas ahí? Todas trabajando para lo mismo, sabiéndolo o no, muchos, sobre todo los feligreses, no teniendo ni idea, que todo esto está siendo promovido por el Vaticano. Y ellos supeditándose a ese juego, a un juego que lo mueve todo a nivel internacional. Qué lástima que no hayan visto lo que presentamos en Costa Rica al respecto, porque saldrían corriendo de todo esto. Y entonces ellos también predicarían por qué está sucediendo toda esta cuestión de cambio climático y qué hay detrás y qué nos preparan. Pero por desgracia, qué pocos lo han hecho y qué pocos lo van a hacer. Bien, ya veis distintos apartados que tienen, todos aguantando el mundo, qué bonito, ya lo veis en el dibujo central, todos con placas solares, plantando, regando, yendo en cosas no contaminantes, luces también no contaminantes, todo precioso, ¿verdad? Todo precioso. ¿Quién puede decir que no a todo esto? Solo puedes decir no a todo esto, mejor dicho, a todo lo que hay detrás de esto, si sabes la verdad, si no, vas a caer de 4 patas. Mirad, esta es una de las páginas que podíamos recoger de los que participan en todo esto. Una presencia cristiana en cada comunidad. Es la Iglesia de Inglaterra. Medio ambiente y cambio climático. Creemos que responder al cambio climático es una parte esencial de nuestra responsabilidad de salvaguardar la creación de Dios. Nuestra campaña ambiental existe para permitir que toda la Iglesia aborde con fe, práctica y misión el problema del cambio climático. Estamos aquí para ayudarlo a tomar medidas sobre el medio ambiente. Ya se está llevando a cabo un trabajo asombroso en iglesias de todo el país y estamos en una buena posición para compartir noticias, consejos y recursos. Vea nuestra última infografía que describe nuestro trabajo más reciente. Reducir las causas del cambio climático es esencial para la vida de fe. Es una forma de amar al prójimo y administrar el don de la creación. Esto lo ha dicho el arzobispo Justin Welby. ¿No recuerda lo mismo que se está diciendo con COVID-19? Bueno, pues ya veis, ya os digo, esto es solo una de las iglesias que participa en esto. Vais a encontrar a montones si buscáis. Y, como no, siguen hablando de la declaración de carbono neto cero, del sínodo general, etcétera, etcétera. Todo va en la misma línea. Y vuelven con lo del domingo climático. ¿Podría su iglesia participar en el domingo del clima durante la marea de la creación, liderando la adoración y comprometiéndose con la acción sobre el clima? Ahora yo me pregunto, ¿los adventistas también se pondrán en esto? Porque como es una cosa que teóricamente es buena para el mundo, pues igual también, ¿no están diciendo a la gente que se tiene que vacunar? Pues vacunar de COVID-19, me refiero, pues supongo que con esto irán en la misma línea, es lo más fácil, ¿no? ¿Podrán participar en el domingo del clima? Porque fijaos, sí, se habla de creación, pero dice liderando la adoración. Por tanto, en domingo tú te pondrás a adorar en conjunto con muchos a Dios para salvar el planeta. Lo lógico es que tú adores siempre a Dios cada día de la semana, pero tienes un día especial, santificado, que es para orar y congregarte muy especialmente con los que están en la misma fe, en el mismo sentir.
porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Bueno, pues vaya dilema tendrán, ¿eh? Vaya dilema. Claro, no han escogido el sábado del clima, obviamente, que une a los cristianos de todas las denominaciones, prácticamente el domingo. Y la inmortalidad del alma, cómo no, por supuesto. ¿Pueden participar los auténticos cristianos que conocen la verdad del sábado, de todo esto, y que no hay inmortalidad del alma? Y diréis, ¿qué tiene que ver la inmortalidad del alma con esto? ¿Que no habéis visto todo lo que hay en conjunción también con la Pachamama y todo lo que hay en conjunción con los santos para pedir que también salvaguarden todo y demás? Espiritismo. Bueno, ya veis, queremos ayudar, tomar acción, tome medidas reales para reducir su huella de carbono. Celebra la creación, encuentre oraciones, himnos y canciones que celebren el medio ambiente. Asesoramiento y orientación, todo desde nueva tecnología hasta ecologización de su cementerio. Impresionante, ¿eh? Se ve que a los muertos también hay que ponerles placas solares. Estudios de caso, mira lo que otros están haciendo. ¿Por qué deberías actuar? Conozca los hechos sobre el cambio climático y nuestro deber con la tierra de Dios. Sobre el programa medioambiental, abordar el cambio climático a través de la fe, la misión y la práctica. Y esta es su página y termina así. Pues ahora vamos a ver un vídeo, no está en español, está en inglés, pero es uno de varios que circulan que tienen que ver precisamente con este programa medioambiental. En este caso es de la Iglesia de Inglaterra, hay otros de otras denominaciones que lo hacen conjuntamente, pero en definitiva es siempre lo mismo. Bueno, aunque hablen en inglés, más o menos ya veis de qué va claramente si no lo entendéis, pero para que os deis cuenta de la magnitud que esto está cogiendo. Si os habéis fijado en las últimas imágenes, se ve cómo ponen hasta paneles solares encima de los tejados de las iglesias o catedrales. Desde luego van a por todas, ¿eh? Una vez más nos damos cuenta que todo se está trabajando con un objetivo. Y esto tiene una base que no es de ahora, tiene una base de hace muchísimos años atrás. En verdad no es una base ni del protestantismo, es una base que el protestantismo recogió de alguien de donde surgieron, del catolicismo. Por tanto, estamos hablando de una base de unos 1700 años aproximadamente. ¿Qué base me refiero? ¿Quién impuso el domingo como día de reposo? Lo recordáis, ¿no? Sí, cuando nace el catolicismo con Constantino, allí ya es cuando se va imponiendo el domingo como día de reposo y los que van guardando el sábado van quedando como un cero a la izquierda y mucho peor que eso, terminando fatal incluso. Bueno, pues esta es la herencia que el protestantismo no llegó a quitarse de encima y sigue arrastrando y que ahora, como no, el papado va a utilizar para ese ecumenismo y con estas excusas, que si el COVID, que si el cambio climático, que si su tía, que si no sé qué, cualquier cosa, va a servir para que vayan en comunión. Bueno, pues esto es lo que se nos avecina, pero nosotros ahora vamos a hacer un poco de memoria, porque primero de todo hay que aclarar que esto está surgiendo, lo tenemos delante, pero ¿esto significa que en la COP26 se va a aplicar ya el decreto de ley dominical? No. No, porque todo se viene trabajando durante años, todo tiene un proceso, y hasta que Laudato Si no llegue a su clímax, eso quiere decir que mientras habrá mucha más desgracia para que se pueda apretar en eso y finalmente se apruebe. Y esto no pasa de un día para otro, y menos cuando las profecías son claras al respecto sobre el pueblo de Dios y los problemas que tendrá 3 años y medio con ley dominical hasta el fin. Ahora, lo que vamos a ver es una carta apostólica llamada Dies Domini. Ya os podéis imaginar, ¿el día de quién? Sí, el día del Señor. Es lo que dice la Iglesia Católica el domingo. Del Santo Padre Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. Como siempre hemos dicho, un papa de los últimos no hace nada para echar por tierra lo de los demás anteriores, sencillamente lo va laborando, lo sigue regando, lo sigue fortaleciendo,
bien criadito, bien cuidado, para que al final se pueda dar el golpe certero. Y es lo que cada papa está haciendo. Pues mirad lo que escribió Juan Pablo II. Recuerdo haber tratado sobre esto hace muchos años en predicaciones en la Iglesia, que ya no sé ni dónde para ese tipo de predicaciones, pero realmente vale la pena destacar aquí unos puntos y le doy las gracias a la persona que me hizo recordar esto precisamente, porque yo ahora no caía en ello. Y bueno, pues ¿qué haces? Entras en la página católica donde, como no, está esta encíclica y la puedes leer sumamente entera de arriba abajo, totalmente, pero nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a leer un poco el índice y vamos a centrarnos en algunos puntos que vais a ver cómo van cuadrando con lo que presentamos ahora y con lo que se nos viene encima. El índice habla de introducción, capítulo 1, Dies Domini, celebración de la obra del Creador. Por medio de la palabra se hizo todo. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. El Shabbat, gozoso descanso del Creador. Fijaos que hablaban del sábado, el Shabbat, como descanso del Creador. Sí, ellos no lo niegan, pero vais a ver que termina pasando con eso. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Tienen claro que es el sábado? Sí, ellos tienen claro que es el sábado. Por desgracia, mucho cristiano en la actualidad de eso ya no tiene ni idea. Recordar para santificar, impresionante, es lo que nos habla el mandamiento. Y mira por dónde añaden del sábado al domingo. Toma, ya tenemos el arreglillo hecho. Capítulo 2, Dies Christi, el día del Señor resucitado y el don del Espíritu. La Pascua semanal, el primer día de la semana, o sea, el domingo. Diferencia progresiva del sábado, ya vamos viendo por dónde va el tema. Diferencia progresiva del sábado, quiere decir que hay un cambio progresivo de transición de sábado a domingo. El día de la nueva creación. ¿Cómo el día de la nueva creación? Pues ya os podéis imaginar, está haciendo referencia al primer día de la semana. ¿Por qué? Al domingo, ya lo veremos. El octavo día, figura de la eternidad. Está hablando como el del mismo día de la nueva creación, El octavo día, figura de la eternidad. El 8, ya lo sabéis, si lo ponéis en horizontal, es el símbolo del infinito, de la eternidad. ¿Y ese octavo día cuál es? Si el domingo era el primero, el sábado es el séptimo, si hay un octavo, si el ciclo semanal es de 7 días, ¿cuál vuelve a ser ese octavo día? El mismo que el primero, por tanto, el domingo. Figura de la eternidad. ¿Y por qué? Ya lo veremos. El día de Cristo Luz, impresionante, Está hablando del domingo, El día de Cristo Luz. Es que solo con esto ya piensas, claro, día del sol, Cristo es la luz, por tanto, ¡pam!, ya tenemos lo mismo, ¿no? El día del don del Espíritu, también, El día de la fe, un día irrenunciable, y lo ponen en exclamación para que nos quede clarísimo. Un día irrenunciable, Capítulo 3, Dies Ecclesiae, la asamblea eucarística, centro del domingo. O sea, ¿el qué? El reunirse en la misa. La presencia del resucitado. Jesús, claro. ¿Cuándo resucitó? Domingo. La asamblea eucarística, que cuenta con la presencia del resucitado, claro, según ellos. La Eucaristía dominical, el día de la Iglesia, pueblo peregrino, día de la esperanza, la mesa de la palabra, la mesa del cuerpo de Cristo, banquete pascual y encuentro fraterno. De la misa a la misión, el precepto dominical, celebración gozosa y animada por el canto, celebración atrayente y participada, otros momentos del domingo cristiano, asambleas dominicales sin sacerdote, transmisión por radio y televisión. Capítulo 4, Dies Hominis, el domingo día de alegría, descanso y solidaridad. La alegría plena de Cristo. Fijaos con qué va asociado, con el domingo. La observancia del sábado, anda.
el día del descanso, día de la solidaridad. Vaya puntos, interesantes. Capítulo 5, Dies Dierum, el domingo fiesta primordial, reveladora del sentido del tiempo. Cristo, alfa y omega del tiempo, el domingo en el año litúrgico. Y una conclusión. Bueno, ya veis, el domingo es la fiesta primordial, la reveladora del sentido del tiempo. Qué fuerte, ¿eh? Pues vamos a ver cómo empieza. Venerables hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, queridos hermanos y hermanas. Punto número 1. Hemos hecho una selección después, Aquí leemos un trozo seguido, pero después saltamos. 1. El día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, falta decir, y un cuerno, ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realización en él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un mundo nuevo. Y ahora yo me pregunto, si ellos esperan que también aparezca Jesús, como en su segunda venida, y dicen que vendrá en su gloria, y hablan del último día, del octavo, que es igual que el primero de la creación, que es la recreación, ¿y será en qué día? ¿Será en domingo la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo? Porque el Señor vendrá en sábado, no vendrá en domingo, ya lo sabéis, lo habéis visto y comprobado en todo lo que hemos comentado y mostrado con textos bíblicos, Pues mira por dónde, qué cosas, Vaya detallito aparecía en esta encíclica del Papa Juan Pablo II. Casi nada, Para el domingo, pues, resulta adecuada la exclamación del salmista: este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¿En serio? Qué cosas, ¿Cómo lo aplican todo? Esta invitación al gozo propio de la liturgia de Pascua muestra el asombro que experimentaron las mujeres que habían asistido a la crucifixión de Cristo cuando, yendo al sepulcro, muy temprano, el primer día después del sábado, lo encontraron vacío. Qué interesante, Los evangelistas, cuando registran esto, no dicen el domingo, el día del Señor, el día santificado. No, dicen muy temprano, el primer día después del Shabbat, del reposo, del sábado. ¿Le daban la gran importancia al domingo? Sí, resucitó Cristo. Pero ¿vemos en toda la Biblia algún texto que acredite que el domingo debe ser el día de reposo? Lo que ellos hablan de los tiempos apostólicos es tontería, porque no se registra la adoración en domingo hasta más adelante después de los apóstoles, cuando ya se va infiltrando todo lo que no toca dentro de esos primeros cristianos. Que recordemos, alguien los detenía. Y estoy haciendo memoria a los temas que estamos presentando de la paz de Dios, sobre todo el último episodio, el último tema, y que va a tener continuación en un próximo sábado. Alguien detuvo eso en su momento, en esos tiempos apostólicos, pero después ya fue quitado de en medio. Ya veremos quién es y qué va a suceder al fin. Pero bien, a nosotros nos toca seguir con esto. Sigamos viendo qué más nos llegan a decir. Sobre todo hay que ver siempre claro los registros históricos, porque ellos mismos reconocen, y eso los podéis ver en los 3 temas que titulamos La marca de la bestia. Eran las conferencias números 8, 9 y 10, corría el año 2006 cuando presentamos estos temas, 2006-2007, y allí mostramos cómo los propios católicos dicen claramente, y echando en cara al protestantismo, que no hay ni un solo texto en la Biblia que acredite que el domingo es el día del Señor y que el Señor transfirió
el sábado al domingo como día de reposo. Ellos mismos lo echan en cara y ellos mismos dicen que es por el poder dado a la Iglesia por el Señor Jesús y por los apóstoles que ellos cambian el día de reposo del sábado al domingo, por su marca de autoridad, la marca de la bestia. Curioso, ¿eh? Y eso se lo dices a los protestantes y se enfadan. Y los propios católicos se lo están diciendo siempre en la cara. Pero ya se sabe, viene el ecumenismo y como no estudian la palabra de Dios como debieran y quieren permanecer en sus errores, han pasado a ser el protestantismo apóstata. Y como hay tantos católicos que tampoco saben la verdad del sábado, pobrecitos, pues ahí se quedan. Pero todos deberán conocer el mensaje antes de que sea demasiado tarde, y muchos deberán decidirse en pro de la verdad, y va a ser en los peores tiempos de la historia. Gracias a Dios muchos ya lo están haciendo ahora, pero muchos más lo harán cuando salga la ley dominical y sepan la verdad. Bueno, sigamos viendo qué más nos dicen. Es una invitación a revivir de alguna manera la experiencia de los dos discípulos de Emaús que sentían arder su corazón mientras el resucitado se les acercó y caminaba con ellos explicando las Escrituras y revelándole al partir el pan. Es el eco del gozo, primero titubeante y después arrebatador, que los apóstoles experimentaron la tarde de aquel mismo día, cuando fueron visitados por Jesús resucitado y recibieron el don de su paz y de su Espíritu. Punto 2. La resurrección de Jesús es el dato originario en el que se fundamenta la fe cristiana, una gozosa realidad, percibida plenamente a la luz de la fe, pero históricamente atestiguada por quienes tuvieron el privilegio de ver al Señor resucitado, acontecimiento que no solo emerge de manera absolutamente singular en la historia de los hombres, sino que está en el centro del misterio del tiempo. En efecto, como recuerda en la sugestiva liturgia de la noche de Pascua, el rito de preparación del cirio pascual de Cristo es el tiempo y la eternidad. Por esto, conmemorando no solo una vez al año, sino cada domingo, el día de la resurrección de Cristo, la Iglesia indica a cada generación lo que constituye el eje central de la historia, con el cual se relacionan el misterio del principio y el del destino final del mundo. Ya veis, con la excusa de que Jesús resucitó en domingo y la resurrección es el eje del cristianismo, de la fe, porque si no hubiese habido resurrección ya no hay nada a hacer para nadie, pues allí tenemos que hay que celebrar cada domingo y ya está, no hay más. Hay pues motivos para decir, como sugiere la homilía de un autor del siglo IV, que el día del Señor es el Señor de los días. Quienes han recibido la gracia de creer en el Señor resucitado pueden descubrir el significado de este día semanal con la emoción vibrante que hacía decir a San Jerónimo: el domingo es el día de la resurrección, es el día de los cristianos, es nuestro día. Vaya con San Jerónimo, ¿eh? Esta es efectivamente para los cristianos la fiesta primordial, instituida no solo para medir la sucesión del tiempo, sino para poner de relieve su sentido más profundo. Vaya. ¿Veis en algún momento que digan que es Jesús el que dice que hay que hacer esto? No, en ningún momento, ¿eh? Pueden decir muchas cosas, pero eso no lo dicen. Punto 3. Su importancia fundamental, reconocida siempre en los 2000 años de historia, mentira, ha sido reafirmada por el Concilio Vaticano II. La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días en el día que se llama, con razón, Día del Señor o Domingo. Vaya con el Concilio Vaticano II, no iban a llevar la contraria a lo que han declarado por 1700 años, aunque ellos digan que son 2000, pero ellos no vienen de los discípulos, señores. No nos engañemos, ni nos dejemos engañar. Pablo VI subrayó de nuevo esta importancia al aprobar el nuevo calendario romano general y las normas universales que regulan el ordenamiento del año litúrgico. La proximidad del tercer milenio, recordemos que esto fue escrito antes del año 2000, al apremiar a los creyentes a reflexionar a la luz de Cristo sobre el camino de la historia,
Los invita también a descubrir con nueva fuerza el sentido del domingo, su misterio, el valor de su celebración, su significado para la existencia cristiana y humana. Tengo en cuenta las múltiples intervenciones del magisterio e iniciativas pastorales que, en estos años posteriores al concilio, vosotros, queridos hermanos en el episcopado, tanto individual como conjuntamente, ayudados por vuestro clero, habéis emprendido sobre este importante tema. En los umbrales del gran jubileo del año 2000, he querido ofreceros esta carta apostólica para apoyar vuestra labor pastoral en un sector tan vital, pero a la vez deseo dirigirme a todos vosotros, queridos fieles, como haciéndome presente en cada comunidad durante todos los domingos os reunís con vuestros pastores para celebrar la Eucaristía y el Día del Señor. Muchas de las reflexiones y sentimientos que inspiran esta carta apostólica han madurado durante mi servicio episcopal en Cracovia y luego, después de asumir el ministerio de obispo de Roma y sucesor de Pedro y un rábano, en las visitas a las parroquias romanas, efectuadas precisamente de manera regular en los domingos de los diversos períodos del año litúrgico. En esta carta me parece como si continuara el diálogo vivo que me gusta tener con los fieles, reflexionando con vosotros sobre el sentido del domingo y subrayando las razones para vivirlo como verdadero Día del Señor, incluso en las nuevas circunstancias de nuestro tiempo. Aquí vale la pena decir que cuando leéis el libro de Apocalipsis hay versiones que ya han sido totalmente, descaradamente alteradas, y cuando habla que Juan vio en el día del Señor una revelación, resulta que ponen en domingo. Pues no, señor, para nada, fue en sábado, el día del Señor, para nada fue el domingo, pero ahora ya tienen la cara, la poca vergüenza de alterar la palabra de Dios hasta en esto. Y tantos se lo tragan. ¡Qué cosas! Ojalá la gente investigara más por su cuenta. Ojalá. Punto número 4. Nadie olvida, en efecto, que hasta un pasado relativamente reciente, la santificación del domingo estaba favorecida en los países de tradición cristiana por una amplia participación popular y casi por la organización misma de la sociedad civil, que preveía el descanso dominical como punto fijo en las normas sobre las diversas actividades laborales. Pero hoy, en los mismos países en los que las leyes establecen el carácter festivo de este día, la evolución de las condiciones socioeconómicas a menudo ha terminado por modificar profundamente los comportamientos colectivos y, por consiguiente, la fisonomía del domingo. Claro, antes los países cristianos tenían leyes que ya apoyaban eso, el descanso dominical. En muchos lugares, en muchos países, las cosas cambiaron, pero hay lugares donde eso se ha mantenido y mucho. Pero claro, es cierto, hay países donde la cuestión económica ha cambiado tanto y los gobiernos también, que no todos han apoyado eso tan drásticamente. ¿Y ellos se van a quedar de brazos cruzados? ¿En serio? Ya veréis. Se ha consolidado ampliamente la práctica del fin de semana, entendido como tiempo semanal de reposo, vivido a veces lejos de la vivienda habitual y caracterizado a menudo por la participación en actividades culturales, políticas y deportivas, cuyo desarrollo coincide en general precisamente con los días festivos. Se trata de un fenómeno social y cultural que tiene ciertamente elementos positivos en la medida en que puede contribuir al respeto de valores auténticos, al desarrollo humano y al progreso de la vida social en su conjunto. Responde no solo a la necesidad de descanso, sino también a la exigencia de hacer fiesta propia del ser humano. Por desgracia, cuando el domingo pierde el significado originario y se reduce a un puro fin de semana, o sea, sábado y domingo, y a veces viernes por la tarde ya también incluido, puede suceder que el hombre quede encerrado en un horizonte tan restringido que no le permita ya ver el cielo. Entonces, aunque vestido de fiesta, interiormente es incapaz de hacer fiesta. A los discípulos de Cristo se pide de todos modos que no confundan la celebración del domingo, que debe ser una verdadera santificación del Día del Señor, con el fin de semana
entendido fundamentalmente como tiempo de mero descanso o diversión. A este respecto, urge una auténtica madurez espiritual que ayude a los cristianos a ser ellos mismos, en plena coherencia con el don de la fe, dispuestos siempre a dar razón de la esperanza que hay en ellos. Esto ha de significar también una comprensión más profunda del domingo para vivirlo, incluso en situaciones difíciles, con plena docilidad al Espíritu Santo. Fijaos que dicen, la cosa ha cambiado mucho, ahora se toma el fin de semana como fiesta y eso diluye el domingo, la gente ya no tiene esa percepción del domingo como el único día de descanso y que debe ser utilizado para santificación del Señor, y queda así y creéis que ellos no van a hacer nada al respecto. Pues ellos lo que van a hacer es que al final, debido a situaciones económicas, sociales y demás, el sábado también se deba trabajar. Sí, se está hablando de semanas de 4 días incluso. Sí, pues esto al final va a cambiar. Yo no sé si se trabajará cada día de la semana, menos el domingo, o se tendrá que trabajar incluso en rotatorios para que sí o sí algún sábado tú tengas que trabajar. Quizás habrá las dos facetas, pero sea como fuere, el domingo va a terminar siendo otra vez el único día de reposo, día de descanso, día para ir a lo que ellos quieren. Y pensad que todos van a estar en ecumenismo. Todo se viene gestando desde hace muchos años y ya nos están avisando, esto de fin de semana, esto va a volar por los aires. Y mirad, del sábado al domingo, punto 18, mirad cómo lo explican. Dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, hablan del tercer mandamiento, como el santificarás las fiestas, ya sabéis que ellos suprimieron el de las imágenes, porque claro, no les interesa, porque de imágenes tienen a montones, entonces se quedan con 9 mandamientos. ¿Qué sucede? Pues que el cuarto, que es el de guardar el sábado, claro, no está, sino que lo que hacen es anticipar, hacer ascender un mandamiento, o bajar, depende cómo te lo mires, y pasar el día de reposo, o las fiestas, santificándolas, como dicen ellos, pues al tercer mandamiento. Por eso hablan del tercer mandamiento como el del santificarás las fiestas, el domingo especialmente, como hemos visto. Por cierto, ¿qué hicieron cuando les quedaron 9 mandamientos? Pues lógicamente, el no codiciarás, que es extenso, dijeron no codiciarás la mujer de tu prójimo, 1, y no codiciarás el resto de cosas, otro. Por tanto, dividen ese en 2 y ya tienen 10. Y eso es lo que enseña el catecismo y, por desgracia, muchos católicos no tienen ni idea de los 10 mandamientos tal cual están en la Biblia y no como ellos se sacaron de la chistera, cambiándolos tal como enseñan en el catecismo. Bueno, pues sigamos viendo qué nos dicen al respecto. Dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. Por tanto, si tú te dices que eres cristiano y sigues diciendo que guardas el sábado, te dicen que eres un judaizante, que estás tonto más o menos. Porque todos los cristianos deben guardar el domingo por la resurrección del Señor. Ya está, así. En efecto, el misterio pascual de Cristo es la revelación plena del misterio de los orígenes, el vértice de la historia de la salvación y la anticipación del fin escatológico del mundo. Vaya. Lo que Dios obró en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo, encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento, aunque la realización definitiva se descubrirá solo en la parusía con su venida gloriosa, o sea, en su segunda venida. Por tanto, ¿cuándo va a venir Satanás? Ya lo veis, un domingo. Bueno, vaya detallitos nos sueltan, vaya detallitos. En él se realiza plenamente el sentido espiritual del sábado. Toma, es que encima parece que hasta se mofen,
el sentido espiritual del sábado, pues no, ya pasa el domingo. Como subraya San Gregorio Magno, como se lo dice mi tía, ¿y a mí qué? A mí lo que me importa es lo que dice la Biblia, no lo que digan los hombres y sus tradiciones. Nosotros consideramos como verdadero sábado la persona de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Por esto el gozo con el que Dios contempla la creación, hecha de la nada en el primer sábado de la humanidad, está ya expresado por el gozo con el que Cristo, el domingo de Pascua, se apareció a los suyos llevándoles el don de la paz y del Espíritu. En efecto, en el misterio pascual la condición humana y con ella toda la creación, que gime y sufre hasta hoy los dolores de parto, ha conocido su nuevo éxodo hacia la libertad de los hijos de Dios que pueden exclamar con Cristo, Abba Padre. A la luz de este misterio, el sentido del precepto veterotestamentario sobre el Día del Señor es recuperado, integrado y revelado plenamente en la gloria que brilla en el rostro de Cristo resucitado. Del sábado se pasa al primer día después del sábado. Del séptimo día al primer día, el dies Domini se convierte en el dies Christi. Y se quedan tan anchos. Y tantos millones de personas tragándose esto a lo largo de la historia. Incluso ahora, incluso hasta el final. ¡Qué pena! Y el Señor dijo que no venía a qué. Él no había venido a cambiar las cosas, no, todo lo contrario. No he venido a qué, a abrogar y cambiar la ley. Y no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo esto haya pasado, acontecido. Hasta el fin. Los 10 mandamientos serán los mismos, perpetuamente, siempre. Jesús no dice nunca a sus discípulos cuando resucita, ¡hey, he resucitado en domingo, muchachos, ya podéis ir cambiando, que ahora os toca el domingo y darle una patada al sábado, que eso ya queda para los judíos, que no me quieren, vosotros no, seguid así con el domingo. En ninguna parte vais a ver que lo diga él, ni lo diga ninguno de sus discípulos, ni el apóstol Pablo, nadie. Pero eso sí, ya se encargaron los infiltrados del cristianismo a ir haciendo esos cambios del paganismo, mezclándolo con el cristianismo, imponiendo el día del sol al otro sol que es Cristo. Y así todo arreglado. Y pasaron esa transición tan alegremente que al final solo se seguía exterminando a los que guardaban el sábado y los que aceptaban ese paganismo pseudo-cristiano con el que Constantino forjó la Iglesia Católica. Así unió a paganos y cristianos, ya no hubo más persecuciones, teóricamente, y todo quedó arreglado. Y como cristianos ya estaban hartos los auténticos de ser perseguidos y masacrados por guardar el sábado, pues muchos aceptaron que el domingo, mira, estaría bien también. Bueno, guardamos un poco los dos, ¿no? Y así, finalmente, vale, pues ya guardamos el domingo. Con un poco de transición de tiempo todo llega. Bueno, y los fieles siguieron recibiendo y recibiendo y recibiendo, y no precisamente flores. Y así pasaron los años, y llegaron los valdenses, que permanecían fieles al mandato de Pablo de guardar el sábado aún, y fueron exterminados tanto como pudieron por parte de las hordas vaticanas. Y para salvar el pellejo hicieron como antaño con Constantino, se aliaron con el protestantismo para ser más, y terminaron aceptando el domingo, porque los protestantes, con buenas intenciones algunos, pero aún seguían en eso, y ellos cedieron. Y quedaron pocos que siguiesen guardando el sábado, muy poquitos. El resto todos cedieron. Y así la historia se ha ido repitiendo, y cada vez que se recupera el sábado de un modo potente y sale a la luz, ese pueblo o cede o es exterminado. Y los infiltrados, como siempre, haciendo su labor para que poco a poco esa transición, y ahora a través del ecumenismo, se siga forjando incluso entre adventistas para ir cediendo poco a poco a lo mismo que se cedió hace tantos años. ¿Y nosotros qué vamos a hacer cuando sabemos la verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y todo esto del domingo
asociado a Laudato Si, que lo está potenciando, ya lo estáis viendo en nuestros días, y que va a llegar a la culminación en muy pocos años, y ya podemos prepararnos, porque todo se nos viene encima. Pero nosotros debemos dar este mensaje de salvación al mundo, demostrándoles que el sábado sigue siendo la marca de la bestia. No, que va. El sello de Dios para su pueblo, el sello distintivo de quiénes son los suyos, y lo serán hasta el final. Pero no debemos conformarnos en decir, no, yo ya guardo el sábado, yo ya soy salvo. No, porque puedes caer en fanatismos de una u otra cosa o ceder por otros lados, y al final, si no estás en la plena verdad y limpio de corazón plenamente, vas a caer en el gran engaño cuando venga todo lo que se viene encima, y especialmente cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Estamos preparados para eso? Ahora todos somos muy valientes y todos, sí, ya lo veremos, porque Satanás hará caer incluso, si puede, a los elegidos. Y muchos adventistas van a caer. Recordad, el lenguaje dijo que ni 1 de cada 20 va a conseguir la salvación, ni 1 de cada 20. Ah, no. Fuera de la Iglesia no hay salvación, como dice el catolicismo, dicen también los adventistas en definitiva. Pues sí, id pensando esto y lo tenéis claro. O vamos a conociendo la profecía entera, todo lo que va a pasar hasta el fin, o vamos a caer en un lado o el otro, porque el ecumenismo se lo terminará zampando todo, y ya lo hemos demostrado. Y me dirijo especialmente a los adventistas. Ya lo hemos demostrado desde hace años, reuniones con el Papa, medallitas de oro al Papa y tantas cosas más. En fin, pero como siempre, quien no quiera aceptar la verdad seguirá alegando tonterías, pero seguro que al Señor de eso no le dirá ni pío. Ojalá muchos reaccionen a tiempo, ojalá. Y ojalá todo esto lo hagáis correr por todo el mundo, para que la gente que guarda el domingo con una creencia auténtica, que cree que es la verdad, se dé cuenta y despierte, y mire los estudios bíblicos que hemos presentado y se dará cuenta de cómo lo han engañado. Y así podrán dar el paso, por duro que sea, de abrazar la verdad y juntarse al remanente, al auténtico pueblo de Dios del fin de los días. Que Dios nos ayude a hacer esta labor, porque aún tenemos muchísima faena por hacer, hasta que no lleguemos a cada habitante de este planeta. Pero pensad que muchos van a caer como moscas. Todo lo que estamos viendo de desgracias continuas, que están minando la población mundial, aún no es nada. Esto es solo el aperitivo. Triste, pero es así. Que Dios os bendiga. Maranata 2031, ese es nuestro límite. Y ese es nuestro momento de salvación con el regreso de nuestro Señor. Y en sábado.